pues también comentarles que ya pues los últimos dos temas que nos quedan pues ya pendientes después de lo que es la parte de, de ver pues todo lo que es la parte de procedimiento de trabajo seguro, vamos a ver pues lo que es la parte de sistemas de protección y sistemas de rescate. Pues esos son los últimos dos temas que estaremos viendo Dios mediante el día martes. Recuerden que el día lunes pues es festivo y entonces pues con eso ya pues en la siguiente sesión, que sería la de hoy en 8, estaríamos pues terminando de explicar ya con todo lo que es el tema de las tareas. Antes que nosotros entráramos pues a lo que era la pausa, el profe Carmelo nos iba a hacer una pregunta, entonces te escuchamos en este momento. Profe Carmelo, ok, listo. Bueno, creo que el profe Carmelo todavía no está, pero bueno, vamos a, bueno, en cualquier momento, pues ya que nos formule la pregunta, pues como tal, estaré pues presto a resolverla. Igual mientras tanto, pues vamos a continuar pues con el tema que tenemos pues en esta oportunidad. Ah, bueno, profe Carmelo, ¿te escuchamos? Creo que ahí estaba. Mm, ¿Quién dice, Carmelo o Camilo? Carmelo, creo que era el profe Carmelo que Ah, tenía la pregunta ahorita. gracias por venir. Yo no he hecho ninguna pregunta. Gracias, muy Listo, amable. listo, ¿no? Igual pues cualquiera si tienen alguna pregunta o algo, pues igual también también pues voy a estar presto también a resolverla. En este orden de ideas de lo que nosotros pues estábamos analizando, pues ya en lo que habíamos quedado, claro, todo lo que era la parte de formato de procedimiento pues tiene que ser totalmente claro y con eso y con el fin que pues no tengamos pues algún tema de algún dudas, de pronto incertidumbres que se puedan generar. Ahora, lo importante que uno tiene que contemplar es que puede ser de 20, puede ser de 3, puede ser de 300 páginas. Lo importante es que toda la información que esté allí consignada les sirva a los trabajadores para poder ejecutar la tarea o inclusive cuando uno habla ya de lo que es la parte de procedimiento, porque pues esto genera un tema de también de apropiación de conocimiento frente al sistema de gestión, pues va a ser importante que realmente no, que realmente pues nosotros lo podamos ver. Entonces, de esa manera vamos a tener en cuenta que cuando uno pues habla ya de lo que es la parte pues procedimental, es una estrategia pues muy interesante también para que se aplique dentro de toda la parte pues organizacional. Ahora, aquí vamos a tener en cuenta que ya viendo esto, entonces vamos a ver también lo que es la parte pues, de práctica, ¿no? Pues lo primero es que, igual como hablábamos de la parte de procedimiento, aquí vamos a ver lo que son el formato, que sea un formato pues que sea simple, que sea muy funcional. Ahora, recomendación, hagámoslo digital a través de Google Forms o una herramienta pues también tecnológica que les permita pues hacer, o sea, que les permita a ellos pues obviamente que quede abierto, pero que puedan registrar la información en tiempo real. Ahora, aquí hay que también tener en cuenta que esto pues va a aplicar en procesos que de pronto pues no digamos que no exista el peligro de utilizar pues aparatos eléctricos y electrónicos. Recordemos que pues esto, por ejemplo, el tema de la tecnología, y ahí es en donde uno tiene que ya pues seguir con lo que es la parte pues, de papel cuando es el tema de procedimientos para aquellas actividades que por ejemplo pues llevan algunas sustancias químicas que frente al tema pues electromagnético puedan generar una ignición, un inicio de un incendio, o al contrario, o también que puedan entonces mm, que puedan de pronto generar una explosión. Entonces eso nosotros lo vimos personalmente, lo vimos todos hace 2 años, cuando por ahí en la costa, pues en plena pandemia, llegó y se volcó un carro tanque que llevaba pues en su interior almacenado gasolina, y apenas las personas fueron imprudentemente pues a robarse la gasolina, desafortunadamente alguien recibió alguna llamada
y de una vez esa llamada fue la que hizo que explotara el vehículo como nosotros lo vimos. Es que no me recuerdo por en el en Bolívar creo que fue, pues cerca también a Cartagena. Entonces, esto es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, lo otro es que siempre que nosotros pues vayamos a mirar lo que es la parte de la práctica y toda la información que nosotros pues vayamos a tener allí, tiene que ser muy puntual y obviamente con el visto bueno pues del trabajador. Ahora, esto va a ser muy importante porque el visto bueno del trabajador, porque es el que va realmente a decir, a darnos a nosotros la oportunidad de decir, bueno, si esto sirve o no sirve, y realmente si uno lo hace de tal manera que no hay una colaboración y él tampoco le ve una funcionalidad puntual como tal, porque hay que también sí decirlo, es una carga, o sea, es algo más en el trabajo, pero que tiene que estar debidamente justificado. Entonces eso va a ser importante tenerlo pues allí en cuenta. Ahora, aquí una de las cosas es que las prácticas, y aquí es en donde pues empezamos a enviar los mensajes, va a ser siempre importante tener en cuenta que la información que esté allí consignada, dependiendo también del contexto, pues vamos a tenerlo. Entonces vamos a decir una cosa y otra. Ahora, aquí va a ser importante que nosotros podamos saber cuáles son las cadenas de mando. Y aquí en este caso que encontramos este ejemplo que nos dice solo las personas calificadas previa evaluación de su superior inmediato y visto bueno el coordinador desde seguridad y salud en el trabajo deben estar autorizados para ingresar a las áreas de circuitos abiertos como la central eléctrica antes de comenzar la labor del trabajador de realizar una inspección exhaustiva del lugar con el fin de identificar riesgos los cuales pues deben reportarse y solucionarse. Aquí uno tiene que entrar ya otra vez a lo que nosotros veíamos de los canales de comunicación. Entonces, si uno se da cuenta, no solamente pues va a integrarse dentro de seguridad y salud del trabajo lo que son los procesos y los procedimientos, sino que adicional también los canales de comunicación tienen que extenderse a todo lo relativo también en seguridad y salud del trabajo mínimo. Ahora, entrando pues a lo que son sistemas de gestión ambiental y en general así nosotros pues tengamos un sistema de gestión de calidad solamente y obviamente el de seguridad y salud del decreto 1072, nosotros lo que tenemos que empezar a tener en cuenta es que aquí se tiene que contemplar todo, inclusive en la parte ambiental, porque ¿qué es lo que sucede? Y en eso va a ser una realidad, y es que de todas maneras nosotros vamos a generar residuos, ya sea sólidos, ya sea vertimientos y ya sea pues emisiones, dependiendo también del contexto, pues vamos a generar uno o varios de estos tipos de residuos. Mínimo van a ser residuos sólidos, y en ese caso las canales de comunicación también tienen que estar muy, muy concretos, porque ¿qué es lo que sucede? Esas actividades operativas que allí que se tienen en cuenta, deben hacerse esas labores operativas. Entonces en esta parte lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a llegar y de una vez lo que nosotros hacemos es poder delegar muchas de esas responsabilidades, porque es parte operativa. Ahora, ¿esto por qué? Porque muchas veces nuestra parte estratégica tiene que ir es en la identificación de los peligros y lo que pues va, digamos, lo que va más profundo. Ahora, esto no significa que el delegar, y de esto quiero pues dar claridad, la delegación que usted da no es simplemente que usted allá y entonces usted ya cerró los ojos y entonces usted ya no se enteró nada, no, sino que simplemente también involucra a todas las personas para que sepan qué hacer a nivel de toda esta gestión. Entonces, por ejemplo, en el caso del trabajador aquí, la idea pues es que revise, que haga como lo que llamamos el preoperacional, la revisión antes de empezar pues todo el trabajo. Y cuando nosotros, por ejemplo, estamos en la parte de gestión ambiental, que las personas también sepan a quién recurrir para la gestión ambiental en el sentido de que si no son aspectos significativos, es decir, los no operacionales, pues puedan ellos también contactar al proveedor
al proveedor como tal de los servicios. Lo que decíamos en alguna sesión anterior, si usted es una empresa que se dedica al tema de comercialización, por ejemplo, de electrodomésticos, pues cuál van a ser, o sea, la fabricación y comercialización de electrodomésticos, pues ahí le va a salir pues metales, o sea, residuos de metales, de aparatos eléctricos y electrónicos de las mismas neveras y demás. Y o bueno, de diferentes elementos. Y probablemente si uno habla, por ejemplo, como lo veíamos a nivel de gestión ambiental, que hay algunos que son recolectores y de ciertos tipos de residuos y hay otros que gestionan, pues probablemente los que gestionan la parte de los famosos residuos electrónicos de computadores sean otro proveedor. Entonces hacia allá es donde uno tiene que ir. ¿Por qué? Porque finalmente lo que nosotros tenemos que es fijarnos es en los aspectos que son más significativos. Entonces los que están dentro de la parte misional. Entonces el tema a veces las empresas pues desafortunadamente pues ay que sí que el tema del papel, que lo que es el tema de los ganchos de cocedora, pero nosotros tenemos que fijarnos en lo que genera mayor impacto, lo que está generando mayor cantidad como un aspecto ambiental significativo, y en ese caso pues está en la parte operacional, y es allí en donde nosotros nos tenemos que centrar para que haya una gestión adecuada de todo este tipo de residuos. Entonces hacia eso es lo que va, y esto se tiene que establecer desde los canales de comunicación. Bueno, siento un micrófono abierto, ahora sí. Sí, señor, qué pena. Para lo de la pregunta o Sí, mejor sí, dicho, te no sé, escucho. revisar mi opinión acerca de los procedimientos. ¿Sí me Sí, está escuchando? Sí. sí, te estamos escuchando bien. Bien. Eh, ahorita, cuando salió la 1443, que fue absorbida por la 1072, se habló de las tareas rutinarias y no rutinarias. Bueno, por fin yo estaba esperando esa definición porque esa definición está en algunas normas internacionales y nosotros aquí no la estábamos aplicando en nuestras empresas locales, porque las empresas internacionales están aplicando los conceptos de rutinario y no rutinario. Operativamente hablando, y creo que si nos metemos en la parte documental también va a rendir efecto. Eh, digamos que el rutinario y no rutinario es bastante aplicable, como usted lo mencionaba ahorita. La parte de procedimiento en cuanto a la parte de proceso y producción es muy aplicable. Pero entonces miremos la parte documental. Yo creería que la parte documental también sería aplicable de la misma forma. Pero los Ahora te perdimos la paso a señal. paso, ¿Me puedes paso a paso. repetir lo último? Que es que se te fue la señal. Te- Así aquí se me está yendo la señal como queda ratito. sí. Digamos que la tarea rutinaria ha creado, yo siento que de pronto ha creado algún tipo de confusión, porque para mí, interpretando lo que dice la norma o leyendo claramente lo que dice la 1072, rutinario es cuando la operación hace parte, perdón, es cuando la tarea hace parte de la operación normal de la empresa. Entonces, yo pongo como ejemplo y puede ser estandarizable. Entonces, si yo pongo un ejemplo, por ejemplo, un operador de planta, él para hacer un movimiento en la planta, de abrir una válvula, hacer una destilación, hacer limpieza de un filtro, hacer qué sé yo, lavado de un tanque, como lo hacen operadores de la planta, ellos tienen unos procedimientos escritos, por lo tanto la tarea, al tener procedimientos escritos, se convierte en una tarea rutinaria. Ahora resulta que aquí incluyen el ATS, están incluyendo el ATS dentro de la evaluación de riesgo de las empresas operativas. Entonces ahí veo donde empiezan a usarse las cosas como un ATS, o como también aquí aparece un análisis de tarea. Es un paso a paso. Entonces empieza a revolverse, yo siento que de pronto empiezan a combinarse lo que es los ATS y los permisos.
también la parte documental. Como nosotros tenemos que integrar nuestros sistemas, yo creería que el procedimiento, dentro de una parte documental, también hay que hacer un paso a paso para controlar documentos. Entonces yo pongo de ejemplo, si yo trabajo hago un trabajo en caliente, de trabajo en caliente operativamente, eso sería una tarea no rutinaria, pero como es de alto riesgo, ritmo de alturas, pero como soy espacio confinado, pero como son de alto riesgo, se combina el hecho de tener un procedimiento escrito de lo que sea estandarizable en ese trabajo de alto riesgo versus el paso a paso del procedimiento por lo crítico de la tarea. Ahí digamos que se juntan ellos dos. Entonces, no sé si de pronto me he hecho entender con lo que estoy comentando. Sí, no, claro, claro que sí, profe Carmelo. Y la verdad es que lo que a veces cuando uno piensa de pronto el tema de tareas rutinarias, no rutinarias, eh, personalmente yo he podido pues observar que el tema de que ya sea rutinario o no rutinario es importante hacer todo el trabajo y muchas veces pues primero uno digamos que evacúa el tema de las actividades rutinarias para estandarizar pues cómo se hacen todas las actividades, pero yo creo que las actividades no Estoy seguro. rutinarias también deberían en ese caso también estandarizarse y inclusive a veces uno también observa que casi que uno debería colocarle mucho más cuidado en esas tipos de actividades porque precisamente como no se están desarrollando con mayor frecuencia, pero entonces allí es en donde puede generar pues un tema de exposición a pérdidas con lo que nosotros estamos hablando. De todas maneras, sí es importante contemplar todos, o sea que la importancia aquí es que nosotros, pues, así como nosotros jerarquizamos los controles operacionales, bueno, las medidas de intervención para lo que son los peligros, de la misma manera también hay que jerarquizar y obviamente pues sacarlo lo que son las actividades muy críticas, después las críticas y hacer todo ese trabajo, pero de todas maneras uno no puede dejar cabos sueltos. Uno no dejar cabos sueltos porque ustedes saben, miren, porque me ha pasado. O sea, personas que llegan, están bien y precisamente llegan y pasó. Digamos, una persona la invitaron a... O sea, hubo una actividad en la empresa, pues de estas que son de bienestar social laboral, se accidenta, nadie lo vio, porque esas son cosas que son cosas sobrenaturales, nadie lo vio en una actividad pues lúdica, y bueno, se hizo se hace toda la gestión, pues porque es un accidente laboral, porque pues está bajo las órdenes del empleador y eso llevó pues a que pues, la persona posteriormente pues empezara con un proceso también de, pues por un lado de incapacidad, ya pues como el tema no pasó a mayores, pues bueno, se cerró el caso y ya posteriormente entonces bueno, ya venía un proceso entre los rumores de que había pues un tema de lo que llamamos pues reingeniería en ese caso y adicional a eso, imagínense que uno se pone a ver que la persona a partir de eso pues bueno es despedida, un tema pues administrativo, digamos de lo que llaman reingeniería y posteriormente entonces empezó empezó a demandar y a pedir un poco de cosas que pues que no le correspondían. Obviamente pues el juez laboral lo que dijo es que todos los requerimientos que estaba pidiendo, porque pues nosotros logramos demostrar que pues se le dio capacitaciones, estaba pues informado, se le hizo toda la gestión a nivel de ese pues accidente laboral que no, pues digamos lo que analizándolo pues fue en una actividad diferente a la labor, pero bueno, igual se hizo todo el procedimiento y se cerró el caso y se vio que estaba cerrado de que la persona nada y no tenía nada, no tenía pues alguna patología de que pues fuera que tuviera pues mayores consecuencias, se cerró el caso y se declaró todo eso improcedente. Entonces
Entonces, en ese sentido, yo les cuento esto, es porque uno, por eso es que uno tiene que cubrir todos los frentes y uno tiene que llegar y tener toda esa información y sí, puede ser que sea rutinario o no rutinario, pero hay que cubrir todos los frentes porque actividad que se realiza, así sea, no, es que eso es de vez en cuando, pero de vez en cuando preciso es esto. Y lo que yo les he dicho, porque uno tiene que pensar que las personas toman malas decisiones en su vida y van a buscar de alguna forma tratar de suplirlas, deudas, el tema del gota a gota y muchas otras cosas. Ahora, eso no es de todos los trabajadores, pero uno tiene que pensar en aquellos que tienen esa situación y por ende pues es mejor uno contemplar todo, estandarizarlo y más allá de pronto de lo que es el tema de sí, o sea, se están generando pues el tema de permisos y se genera pues todo ese tipo de control pues cuando uno mira lo que es la legislación a nivel de trabajo en alturas, también allí ya empieza, digamos que debemos tener todo cuidado, pero debemos contemplar absolutamente todo y cubrirlo todo. Entonces ese es el mensaje y que realmente nosotros dejemos documentado absolutamente toda nuestra gestión, hasta la más mínima y en especial a nivel operativo, porque es que porque es que eso se va, o sea, tinterillos, hay que recordar una cosa, tinterillos hay en la calle todos los que quiera. Y esos tinterillos es que demande, ¿no? Usted tiene derecho y resulta que no es tanto así, porque si la empresa logra tener todas las evidencias y ha hecho un trabajo concienzudo con esto, no tiene cómo proceder no tiene el trabajador cómo proceder. Ahora, Profe, es eso. ¿Sí escucho? sí, yo a dónde quería llegar de pronto, que cuando nosotros hacemos los famosos ATS o AST o no sé cómo le llamen, esos partidos justamente de normas americanas, es como el caso de los AST que usted me está mostrando, que mostró la vez pasada, los análisis de trabajo, que son por utilizar la palabra de millones de pesos. Los gringos lo manejan como millones de dólares, perdí en dólares. Hoy en día, digamos, nosotros empezamos también a aplicar el ATS, pero aplicando igual el mismo tipo que producen los americanos, pero eso, yo creo que lo más complicado es hacer un ATS. En cambio que yo puedo hacer fácilmente un procedimiento, un paso a paso de una tarea y colocar los EPP que la persona tiene que usar, o sea, convertir ese procedimiento, no que es como usted dijo ahorita, que no se le escape uno el detalle, o que un procedimiento, un control administrativo. Recuerdo cuando vimos el control administrativo de pérdidas, que fue Frank Dill, creo que habló del control administrativo de los CAP. Él utiliza los procedimientos, los permisos, hacen parte de los controles. Entonces, tenemos procedimientos, permiso de trabajo seguro, inspección planeada, inspección no planeada, manejo del cambio, alrededor de unos 17 ítems de controles administrativos. Entonces, los controles administrativos, los procedimientos hacen parte de los controles administrativos. Los permisos de trabajo seguro hacen parte de los controles administrativos. Entonces, pero los ATS, digamos, también hacen parte, pero se manejan en otra forma. Eso tiene otra característica muy importante, y es que los ATS, cuando fueron inventados por esta gente hace tiempo, ellos utilizaban esos tipos de procesos justamente. Mira que me perdí. Es que a mí, se me está cortando. ¿Sí me está escuchando? Sí, no se te ha cortado. No se está, ok. Entonces, digamos que los controles administrativos se utilizan en todos nuestros procesos de producción. Ahora, cuando empezamos a encaminar todo, a hacer un sistema integral, también puede ser aplicable, pero hacer un ATS en operaciones es complicado. O sea, uno se puede durar fácilmente media hora, como 3 horas o 4 horas y elaborar un ATS. Siento que yo puedo manejar esto como procedimientos o como permisos. Si la tarea no es rutinaria, apliquemos permisos de trabajo seguro. Pero si la tarea es rutinaria, apliquemos procedimientos operativos, que es el paso a paso de cómo hacer la tarea. Porque ya está estandarizado. Eso como cuando yo cargaba camiones. Yo en algún momento cargué camiones. A mí me hacían pedidos cada 3 meses. Entonces yo preguntaba, bueno, si cargué el camión es cada 3 meses, la
sigue claro. siendo rutinaria. Bajo ese concepto, hay, si usted va a una empresa como un astillero y todos los días solda, la gente dice, no, esa es rutinaria. De acuerdo a la descripción de algún trabajo en caliente no es una tarea rutinaria, aunque usted solde todos los días. Es más, dentro de la definición de nuestros procesos aquí en nuestro sistema de gestión de la 1072, donde dice que es rutinario y que no es rutinario, en ningún momento dice que la tarea que se hace todos los días es rutinaria, ni tampoco la tarea que se hace esporádicamente no es rutinaria, porque existen ambas cosas. Hay tareas que usted hace todos los días en un astillero y no es rutinario, como el caso de la soldadura, porque usted cada vez que va a soldar, solda de una forma diferente. Usted cada vez que hace una tarea de soldadura, las condiciones son diferentes, o sea, usted tiene que hacer un permiso de trabajo y evaluar esas condiciones ambientales alrededor de la labor que estamos haciendo. Bueno, pues, de Sí. pronto como un aporte a lo que usted está diciendo. No, claro, no, y muy válido. Lo que yo puedo decirles, y muy válido, y agradeciéndole al profe Carmelo, porque realmente lo que tú nos estás dando también es que de acuerdo también al contexto, pues vamos a utilizar pues diferentes tipos de herramienta documental, procedimiento, ya lo que sea el tema de permiso de trabajo. Yo, pues esto es como un concepto personal frente al tema de la definición, frente a la parte de rutinario y no rutinario. Más allá de la definición, yo creo que todas las actividades que uno hace dentro de un sitio de trabajo pues son rutinarias. Así pues así sea la frecuencia diaria, cada hora o una vez a la semana, además para mí es rutinario por una sencilla razón, porque es necesario estandarizarla, porque es necesario crear criterios para que la tarea pues como tal se haga siempre de la misma manera y no tanto porque digamos como o sea como específicamente sí como el tema de soldadura que pues puede ser de diferente forma como ocurre de acuerdo pues al contexto, que no va a ser lo mismo soldar una pieza pequeña a una viga de amarre, bueno, toda una estructura grande, pero digamos que si se hace, digamos, si uno integra la parte de soldadura a todas esas actividades. Más que nada yo lo digo es que, mire, si hace parte del trabajo que usted hace, así sea con la frecuencia, de todas formas se vuelve rutinario. Y a veces es como lo que yo interpreto de lo que yo les comentaba el día de ayer con el tema de las medidas de intervención. Porque yo les comentaba precisamente que el Consejo Colombiano de Seguridad, cuando estaba en todo el furor de las normas RUC y que las actualizaba como cada 3 o 6 meses y le daba un mayor porcentaje, mayor puntos al tema de las medidas de intervención relacionadas a la eliminación y a la sustitución, probablemente el Consejo Colombiano de Seguridad no transmitió bien el mensaje que quería dar a entender con esto, y era el hecho de que pues no se conviviera con el peligro, o sea, que se tomaran las medidas necesarias y que las empresas buscaran la forma de eliminar y de sustituir el peligro para no convivir con él. Y que pues si era necesario, pues que, o sea, si realmente era necesario como el tema de los peligros psicosociales o biomecánicos, pues bueno, toca convivir con el peligro porque es algo intrínseco de las personas, o sea, para eliminar el factor psicosocial, el peligro psicosocial, pues tendríamos que quitarle la naturaleza humana al mismo ser humano, o sea, tendríamos que quitarle, no sé, el alma, el corazón, porque eso es algo intrínseco, eso va en las venas. Leandro, Pero, pero en con ese eso que acaba caso, de decir usted, sí, bueno, le pongo sí, este ejemplo. A mí me pidieron una asesoría en una sí, investigación de accidente en una empresa que, que con la tecnología, después de tener unos 100 empleados en esa área, ya tenía 40 empleados. sí, Entonces, eh, esa empresa, cuando me pide la asesoría, ellos estaban haciendo, el accidente fue porque la persona se cogió la mano con de algo, se cogió la mano. sí, Entonces, cuando uno está haciendo el análisis
causas, resulta que cuando llegamos a la esencia del accidente, el accidente no, digamos, la tarea no era rutinaria, por lo tanto no tenía procedimientos. Entonces, cuando yo dije, mira, que está sin procedimiento, eso es lo que dice el análisis de causa. Y entonces el superintendente se agarró la cabeza y me ha dicho estas palabras: ya llevamos 1800 procedimientos. Es A ver, que, no, veas, no, lo que usted dice, veas, exacto, es que, claro, y saben por qué es, porque no se hace, fíjense que, fíjense que hay algo que aquí nos dice, o sea, en lo que es esta parte de análisis de trabajo seguro, precisamente es, venga, tiene que ser simple, funcional y lo necesario. Ahí en ese caso, ahí es en donde uno habla lo que decía el apóstol Pablo, no ir más allá, o sea, que uno no tiene que hacer ni más ni menos, sino lo que es. Y muchas veces lo que es el tema de procedimientos, sabe que es lo que uno puede analizar ahí también, que si nos dicen que han creado muchos procedimientos porque lo hacen por escrito. Miren que hay algo que nos dice calidad y desde el 2015 nos dice, mire, por eso es que lo que yo les decía ahorita, que ya lo que es el tema, si ustedes se dan cuenta, el control documental que nos dice 9001 en 2015 no es que, ay, venga, que el tema de la trazabilidad y hace mucho... No, sino que si usted lo mira es que tenga la información documentada. Y eso, ¿qué es lo que quiere llevarnos a nosotros la ISO? Y es que, venga, tengan los documentos necesarios y no más. O sea, ni se cree mucho ni se cree menos. Porque ustedes se acuerdan que cuando salió la 9001, la 2000, que era el furor de las ISO y de todo, hasta había procedimiento para ir al baño. Y eso es lo que sucede. Y que realmente, ¿qué es lo que pasa? Que sí hay que documentar, pero también hay que mirarlo desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista de que sí, puede ser una mayor carga para el trabajador porque pues en últimas va a tener, pero que realmente tenga unos criterios. Mire, ¿cómo uno hace, o sea, el tema de esos procedimientos el tema de documentales, uno tiene que mirar, bueno, cuál va a ser el criterio con el cual yo lo voy a hacer. Entonces, es teniendo en cuenta legislación y teniendo en cuenta lo que es la parte real de las necesidades. Y créanme que ahí uno recorta mucho, o sea, recorta y deja estrictamente lo necesario, ni más ni menos. sino que pues ellos igual hicieron el procedimiento, pero sí, aquí llega que no todo uno ve un accidente y resulta que el trabajador cree que es rutinario, nosotros no tenemos eso documentado. Al generarse el accidente, termina en que no lo habíamos controlado, pero cuando no lo controlamos, me podría generar no solamente ese accidente, sino un accidente mucho más grave. Claro, es que eso tiene que ver mucho, miren, cuando es el tema de procedimientos, porque digamos que tú me dices esa realidad que han creado procedimientos, que han creado, ahí pueden crear muchas cosas, pero ¿sabe cuál es el punto a lo que uno va? Que el tema del análisis de causa, cuando llegan y lo hacen, o cuando hacen, digamos, el análisis de la situación, uno puede ver que lo hacen por hacer, no por el principal objetivo. Por eso es que cuando yo les decía, cuando yo les mostraba lo que era el tema de las acciones correctivas, de cómo redactarlas completamente, en los cuatro escenarios que era pues la identificación, el plan de acción, el seguimiento y el cierre, yo donde empezaba, yo empezaba era desde la última parte, que era la pregunta fundamental. ¿De qué manera las acciones emprendidas coadyuvaron para, para eliminar las causas que generaron el hallazgo? Y esa es la pregunta fundamental aquí. Y eso es lo que uno tiene que empezar a generar cuando uno ve esto, que no se trata de crear harto, sino crear lo necesario. Y muchas veces es por qué, porque si sigue, es que el tema, digamos que se vuelve desafortunadamente, ahí lo estamos viendo, hay un tema burocrático que se vuelve también en las empresas. A veces nosotros solo lo limitamos para el tema del funcionamiento de Estado. No, eso también se ve en empresas y en donde los procedimientos no son. Por eso es que no son los indicados, por eso es que nosotros tenemos que también salirnos también de ese modelo de pronto estricto de lo que es la parte del modelo de caracterización de los procesos. Hay que llevarlo también
a una parte que sea también funcional para que el trabajador lo lea y demás. Ahora, aquí hay una de las cosas que uno, digamos que pues, sin conocer todos los detalles, pero puedo especular diciendo, es que hay que mirar, bueno, ¿por qué no se hizo un análisis? O sea, ¿por qué no se ha hecho un análisis? ¿Por qué si se han creado procedimientos? ¿Qué es lo que sucede? Eso ahí también uno puede ver lo que a veces nos pasa con el tema de la formación. Y es que, no, ahí está. O sea, el tema de que ahí está, averigüen. No, y yo a veces, pues, no es por señalar ni nada, pero a veces yo digo, que el tema es que también se traslada a nivel laboral, que es que no tenga iniciativa, que mira, ahí está el procedimiento, aplica, y resulta de que hay que hacer un trabajo muy duro, o sea, hay que hacer un trabajo en el cual yo pueda dedicarme realmente a llegar al fondo de una situación y que se lleve el tiempo que debe hacer. O sea, yo puedo, miren una de las cosas y en esto hay que mirar, cuando uno mira el tema de accidentalidad, ¿qué es lo que, ojo, qué es lo que nos pide legislación? Que lo reportemos durante las 48 horas siguientes de ocurrido el suceso, que lo reportemos. Bueno, nosotros lo reportamos, la persona llega y bueno, es atendida pues a nivel de una clínica, bueno, todo eso es operativo y usted lo puede delegar. ¿Cuál es la función y hacia eso? Y yo le agradezco mucho al profe Carmelo porque finalmente esa es la intención de este curso y es que nosotros realmente tenemos que darle el lugar gerencial. Y el lugar gerencial, ¿cuál es? Que nosotros nos vayamos a lo que es la parte estratégica. ¿Por qué? Porque finalmente esas tareas operativas del reporte, que la persona vaya y demás, eso se va a sistematizar. ¿Y cuál va a ser nuestra tarea fundamental? Porque a eso es lo que nosotros, inclusive si no hubiera todo este desarrollo de tecnología, también tenemos que llegar es allá, independientemente del desarrollo. Y es el que el análisis, digamos a nivel de lo que son los sistemas, es que yo tengo que llegar es a qué, a tomar decisiones para que para que esas situaciones finalmente no se repitan y no se vuelva un círculo vicioso. Porque claro, puede ser que yo tenga 20 30 accidentados, 30 accidentados mensualmente en una organización que pues puede tener 1000 trabajadores operativos y entonces yo empiezo a reducir 25, pero finalmente la meta es llegar a cero, pero llegar a cero de forma real, no de forma artificial. Y la única forma es que usted pueda, por un lado, todas esas tareas operativas, hay que el plan de emergencias, que lo que es el tema de la formación de brigadas, que las reuniones de copas, usted las pueda delegar porque son operativas, ¿cierto? Y que usted se pueda centrar realmente en eso, que usted también pueda, y esto es algo que es la invitación para todos, y es que nosotros nos podamos también parar del puesto de trabajo, porque muchas veces lo que nos dedicamos buena parte del día es a llenar que el tema de esto, que la reunión, que es esto, y resulta que nosotros tenemos que estar allá principalmente. Ahora, no digo que no lo hacemos, pero realmente mucho de esto digamos que se vuelve muy documental y por eso la necesidad también de la sistematización para poder llegar y no caer en esos círculos viciosos, no otro procedimiento, otra cosa, sino que realmente pues, sea funcional y hacia eso es que va dirigido. Miren, yo puedo también especular ahí ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tanto procedimiento? Porque creen que si, no, ahí está el procedimiento y toma tu procedimiento y sé feliz. No, venga, hay que mirarlo, hay que analizarlo. Por eso es que aquí si ustedes se dan cuenta, dese cuenta de algo. Y es que miren que nosotros hemos estado que analice la tarea, que desmenúcela, que entonces que mire toda la información, porque uno tiene que mirarlo desde la parte también normativa, las necesidades que tiene la empresa, las necesidades que tiene el mismo trabajador. Todo eso uno lo tiene que contemplar para ahí sí finalmente llegar a un documento. Miren que aquí se da cuenta, mire el profe Carmelo cómo nos llega y nos dice, miren, ya tenemos creado cientos de procedimientos. Y es por eso, porque es que lo que uno crea, lo que a veces, o sea, a veces creemos que eso es crear un protocolo y resulta que no. Miren que a mí me causa curiosidad algo y es el hecho de que uno mira también las situaciones de matoneo, de acoso laboral que hay, ¿cierto? ¿Y cuál fue la solución? ¿Cuál fue la solución? No, que crear en menos de 20 días un protocolo. ¿Y ustedes creen que un protocolo va a solucionar el problema de acoso que hay en las instituciones educativas? Como lo que hemos visto en noticias. No, porque no se ataca la causa raíz, porque no se le ha hecho un estudio.
Entonces, cuando se hace un estudio serio, responsable, ¿qué es a lo que va a llevar? Que va a haber ese análisis de causas, va a determinar la causa raíz como tal y lo que me va a llevar es a qué? Me va a llevar es realmente a, a incidir no solamente en la solución de ese problema específico, sino muchos más. Porque como somos procesos, porque eso hay que entender, las organizaciones independientemente de que tengan un sistema de gestión o no lo tengan, de todas formas maneras tienen muchísimas actividades que tienen interrelaciones y si falla una, pueden fallar dos o tres más. Pues pueden afectar negativamente a varias áreas o varias jefaturas. Entonces, en ese sentido, lo que uno tiene que realmente hacer es un estudio serio. Y mire, yo vuelvo con el tema de accidentalidad. Listo, deje todo eso allá, pero usted dedíquese a estudiarlo. Miren que ya cuando usted lo ha reportado, ¿cierto? Usted, y que ya hace la notación, usted tiene más tiempo para qué? Para hacer el análisis de causas, para realmente pensar, estar allá. Y realmente, miren, más que nada, ¿cuál es el propósito? Ustedes mientras lo reporten, digamos que ustedes ya tienen más tiempo para poder completar todo el informe y ustedes pueden llegar y dedicarse 100% a ello porque ahí uno mira muchas cosas y uno ya empieza a saber, claro, hay el primer problema y ya lo vimos acá, es que el primer paso no es generar procedimiento, es el último, o sea, ya la documentación, porque lo que nos invita es a qué, a recoger la información. Porque finalmente, claro, ¿qué es lo que pasa? Sí, muy bonito el procedimiento, pero es tan pesado que yo prefiero ponerlo por allá bien escondido que no me haga estorbo. Eso es lo que uno tiene que pensar en ese sentido. Y por eso es que nos hacen esas recomendaciones. Ahora, eso, como ya lo dice el profe Carmelo, claro, exige realmente sentarse, analizar e inclusive, miren que ahí hay algo que uno tiene que llegar y ahí es en donde está la importancia también de hacer la gestión con la ARL, porque uno le dice, bueno, yo quiero realmente hacer un análisis, pero entonces venga también y ayúdeme con el tema de estudio de puestos de trabajo, ayúdeme con el tema ambiental, porque uno tiene que empezar a hallar la raíz. Mire, no de casualidad es que yo cuando planteé el caso de que pues había un tema de unas cotizaciones que no se habían realizado, en el caso hipotético, ¿a dónde nos llevó? A la parte de presupuesto de las directivas a nivel de lo que era la parte gerencial. Entonces uno se da cuenta que empieza a solucionar e inclusive pues da una solución más global, contextual. ¿Para qué? Para que pues eso no se presente. ¿Listo? Tenemos otra participación. Bueno, ¿te escuchamos? No, era de pronto para no cansarlo mucho. No, tranquilo. Eso es lo importante. Igual estamos bien. Sí, Ah, bueno, ahí tenemos otra, creo que es doña Marlene. Profesor, buenos días, Muy compañero. buenos días, sí. Te escuchamos, doña Marlene. Yo quería como aportar que no solo el hacer el análisis de los puestos de trabajo, o sea, de la accidentalidad en el momento, sino estar pendiente de las recomendaciones médicas cuando el trabajador ya ha sido calificado. Claro. Por parte es muy importante y hay que dar cumplimiento a las recomendaciones médicas porque la empresa que no cumpla tiene también sus sanciones. Y lo otro es hacer el seguimiento. Las personas que trabajan en seguridad y salud del trabajo, no hacer el seguimiento a la parte que esté archivada en las empresas, a toda la historia laboral, en la parte médica, porque eso es muy importante. Listo, gracias, profesor. Muchísimas gracias, Marlene. Y claro que sí, y uno sí tiene que tener en cuenta. Miren que a partir de eso uno saca mucha información y uno no, creo que pues puede uno probablemente no estar equivocado. Yo te doy la palabra, profe Carmelo. Puede ser que uno no esté equivocado en el análisis de lo que va a suceder en lo que son los puestos de trabajo y por ende pues nuestra salud es importante también cuidarla y ir a lo que es la parte de chequeos médicos y es más, por parte de las empresas también darles ese énfasis. Doña Marlene, ¿puede silenciar el micrófono? Qué pena, bueno, aquí lo hacemos, ¿listo? Bueno, no sé, profe Carmelo, ¿querías añadir algo? Tranquilo, no hay problema. Yo me topé con una experiencia, pues, Sí, te escuchamos. levantar una torre de enfriamiento con dos grúas. Claro, cuando a mí me realizaron
Sí, te escuchamos que se te va la onda. ¿Y el gerente? Dice que, ajá, que como en esa época, pues, que cómo iban a estar ellos a devolver a dos grúas, pero una grúa de 500 toneladas, porque es que las dos grúas eran una de 120 y una de 240 toneladas para hacer el movimiento. Pero en ese movimiento entre dos grúas podría ser de que una grúa se trae a la otra, la más grande se puede traer a la más pequeña, por el solo hecho de una leve inclinación de la guaya. Claro. Entonces, yo decía, entonces, ¿qué hacemos? Porque yo, la verdad es que no, yo voy a autorizar que salgan con la duro y yo necesito que tú me ayudes en eso. Bueno, entonces, ¿qué hice yo? Reuní al ayudante del gruero, el gruero, perdón, los dos ayudantes y los dos grueros. Llamé al supervisor de operaciones, llamé al el de seguridad y pregunté yo enseguida, ¿quién de ustedes ha hecho esta operación? Dice el gruero de la grúa más grande. Yo, listo. ¿Y cómo se hace? Entonces digo, primero hacemos esto, jugamos la grúa de esta forma, no podemos evitar la, la perpendicularidad, como se nos quita la perpendicularidad, podemos traernos una grúa a la otra, papá. Entonces, listo. ¿Les parece lógico? Sí. Bueno, entonces, tomen, hagan un paso a paso lo que usted acaba de decir. Es un ATS, ¿cierto? Sí. Entonces, no había procedimiento. Pero yo pregunto, esa de la primera era crítica, porque había exageres de carga. Segundo, no tenía procedimiento. ¿Por qué? Porque era por primera vez que se íbamos a hacer. Entonces, ese procedimiento, si yo lo creo, queda archivado. Porque eso vuelvo a ocurrir cuando 15, 20 años después. Entonces son tareas que quedan y ahí es donde uno aplica entonces el famoso ATS. Ahí sí cabe hacer. Claro. Seguro. Porque eso es lo que empieza el análisis de trabajo seguro, es hacer un paso a paso e ir definiendo los riesgos y peligros de cada paso. Sí. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que las tareas sencillas se le haga ATS, es lo que dicen las modernas empresas ahora. Todas las empresas le hacen ATS, hasta yo hasta por un bombillo. Yo tengo una ATS, es hacer un paso a paso de una tarea y eso requiere tiempo y espacio. Y la mano de obra que es la que va a ser costosa por cada acción de esas. Eso es lo que vamos a hacer hasta ahí. Sí. Disculpe. No, muchísimas gracias, profe Carmelo, también por la participación. Y la realidad yo lo que puedo decirles es que uno pues tiene que tener la prioridad, así como lo que decía, del tema de lo que es la parte de las medidas de intervención, de eliminar y sustituir, y bueno, ya tomar esas otras medidas. Con respecto a lo que es la parte pues de los ATS o generar pues lo que es la parte de procedimiento, lo que uno tiene que tener en cuenta, y veo que también es como es como la misma invitación que se hace, y es que uno tiene que llegar y primero identificar lo que son las actividades críticas, las muy críticas, así como pues tenemos en cuenta lo que son, que primero miramos la gestión para los peligros que hemos determinado como no aceptables, y después pues las de control específico, y después los mejorables y finalmente los aceptables. Uno tiene que tener ese orden cronológico porque pues son las que tienen pues prioridad, y eso es algo que uno eh, o sea, debe hacerlo, y debe darle a entender tanto pues al empresario como tal que el orden en el que se tiene que actuar. Y porque muchas veces pasa eso, y desafortunadamente nosotros tenemos, pues si no es de pronto el representante legal, de pronto es el abogado, de pronto es el contador, y pues como no tienen esa visión como tal, porque pues no es el tema que ellos dominan, porque pues para eso es que nos tienen a nosotros, entonces tratan de enfocarse en unas cosas que no lo son. O sea, yo se los digo que entre los fracasos que yo sí tuve pues a nivel laboral, digamos que fue no haber llevado, digamos hasta donde yo estuve, no haber llevado a los conductores a que se certificaran en la competencia laboral como conductores. Y ese ejercicio, ¿por qué hubo un fracaso? Puedo decir que hubo, digamos, un fracaso porque pues en ese momento no conocía muy bien lo que era el proceso de certificación de competencia laboral,
no tenía, o sea, lo único claro que tenía era que no era capacitación, sino que pues de una vez el proceso de evaluación, pero no tenían, pero no tuve de pronto en cuenta lo que era el tema de las implicaciones que tenía. Pero puedo decirles que, que eso también, ¿por qué se llevó? ¿Por qué digamos que se llevó eso? Porque hubo una persona que en ese caso ejercía como la parte de asesoría legal, que empezó a presionar, porque esa persona en conocimiento de lo que era la legislación y demás, decía, no, que es que eso tiene que estar ya, que tal, y pensaba que eso era un tema de capacitación como uno ir al parque y comprar un helado y para de contar, y se devuelve. Pero, pero no era así. Y bueno, pues tengo que decir lo que me faltaba, lo que a veces nombrado lo que era el tema de la experiencia en ese momento, en términos de también salir digamos, de esa experiencia de saber trabajar y decir no, porque realmente pues en ese momento sí no conocía, pero realmente yo lo llevo a eso, es que cuando suceden esas cosas es porque tiene que haber la competencia de las personas para que realmente lo puedan hacer. Digamos que en un escenario ideal, en donde yo ya tuviera, por decir algo, lo que nosotros llamamos la experiencia, ser zorro, o sea, como toda esa parte, ese tipo de experiencia que también es necesario para uno prever los problemas y no meterse en camisa de once varas, que pues uno la tiene que ir adquiriendo y el que va trabajando. El escenario ideal hubiera sido, vea, mire, primero, usted sabe lo que es el tema, o sea, decirle, mire, usted sabe lo que es el proceso de evaluación de competencia laboral. Entonces probablemente esa persona me va a decir, no, pero es que eso le toca a usted. Bueno, como me toca a mí, yo le voy a decir que eso es imposible hacerlo inmediatamente. No es un proceso de evaluación. Probablemente ahorita que recuerdo, yo creo que sí le dije a la persona. Yo se lo dije así, yo le dije, mira, es que eso es, o sea, eso toca presentar en esto, realmente pues en esto. No le importó. ¿Qué es lo que hubiera sido, digamos, también más eficaz también en ese sentido? Decirle, mira, si a ti te parece, si es tan urgente, digamos, el tema que pues ya lo quieres para el otro día, para mañana y que lo hagas como tal, hagamos una cosa, cárgate tú de eso. Eso es lo que uno debería también tener en cuenta. O sea, es una forma de decir, porque yo realmente no me comprometo, no lo vamos a tener. Además que la legislación también, y en eso, porque también el tema de la experticia, cuando uno lee ya, eso era creo que era el decreto 358 de 2015, creo que era ahí, no, esto no recuerdo mal, de pronto puedo estar equivocado. Y realmente ahí uno, pues ahí le da lo que es el tema de, digamos que pues era un proceso que ya tenían que hacer las empresas y demás, pero que no establecía como tal pues un tema pues de obligatoriedad y más pues en ese caso que ya pues se había tenido una experiencia que nos habían comentado por parte del centro de transporte. Yo recuerdo en esa época, no recuerdo el nombre de las personas, que nos decían que pues las personas del CIP que habían perdido esa evaluación, o sea, habían preguntado como decir 30 personas y le había pasado solo uno, pero era porque lo tomaron muy a la ligera. Y entonces también hay una de las cosas que uno empieza a ver es que, claro, tiene un tema de conocimiento técnico y el mensaje al que yo quiero llegar en esto es que uno tiene que, o sea, uno también tiene que llegar como en el caso de lo que pasó con el profe Carmelo que nos comentaba el caso, era saber decir no y saberlo justificar y hallar pues lo que era la solución. Y muchas veces la solución pues no va a ser en un tiempo que para el otro día, no, sino que va a tener un tiempo, un proceso, y en ese sentido pues uno también y por sobre todo pues ponerlo por escrito, uno sí tiene que decirle, vea, entonces hágalo usted y dése cuenta y chóquese, y eso es algo que uno tiene que tener muy presente en estos casos. Ahora, la razón principal, si yo voy a la causa raíz, es sí, la falta de experiencia, de lo que llamamos malicia española. Entonces, eso es lo que uno, digamos, que también adquiere, digamos, que como esas habilidades y que, pues, y que son necesarias. Y eso es a lo que uno tiene que llegar a tener. También, pues, si en un momento hay que decir que no, hay que decir que no. Porque, mire, y esto es el mensaje, y con esto, pues, ya vamos terminando, ya les paso la lista de asistencia.
realmente uno siempre, y ese es el mensaje, uno sí, o sea, uno viene a trabajar y sí, es hacer caso a que, bueno, lo que le pide el jefe y demás, pero uno si ve que no va a cumplir, uno tiene que decirle qué pena con usted, pero no le puedo cumplir, y no es porque no quiera, o sea, no es porque yo me estoy de rebelde, no, sino porque no puedo, le voy a quedar mal. Y eso es lo que uno tiene que llegar a tener en cuenta en esa parte. Y por ende, pues el seguimiento que uno le haga a a todos estos documentos, o sea, todo lo que es, no solamente es generar un documento, sino hacerle el seguimiento de que realmente sí funcione. Y crear también, en ese caso, digamos que en el caso del profe Carmelo, si uno lo analiza así, yo lo que haría también es de qué manera puedo crear una especie de documento que pueda también generar como el análisis de esas situaciones, o sea, si se enfrentan a esas situaciones, cómo proceder, como una especie de protocolo puede ser, para que lleve también a poder rescatar ese tipo de documento, porque eso es trazabilidad histórica y eso también es el saber hacer de el know-how de una organización. ¿Listo? Entonces esto es como tal lo que pues quería que viéramos desde en la presente sesión. El día lunes, Dios mediante, pues vamos a estar ya con lo que es sistemas de prevención, sistemas de protección, lo que son los sistemas de rescate, vamos a estar viéndolo, y ya pues el día miércoles pues estaremos dando el cierre con la explicación de las tareas como tal. Igual pues en ese sentido yo pues se los quiero decir, sí, o sea, créanme que, o sea, realmente hace hasta siento vergüenza porque no he podido hacerlo el tema de subirles también todo el tema de material y ya tengo pues adelantado lo que es el tema de tarea, pero quiero, quiero también pues darles una información muy clara y pues va a ser dentro de lo que es la parte de territorio para que nos quede allí la evidencia, no nos quede subido. De antemano pues ustedes pueden hacer el trabajo en grupo, pero el envío sí les voy a pedir el favor que lo hagan individual. No importa el mismo trabajo, pero lo hacen individual para yo tener la referencia para que cuando pues ya esté revisando y haciendo pues el tema del aprobado realmente pues sí pueda, no se me vaya a escapar ninguno. Esa digamos que es la razón y eso pues de esta manera pues terminemos la sesión el día de hoy. Bueno, antes que nada pues agradeciéndoles